Bienvenidos oyentes, tenemos la oportunidad de una nueva entrega, un nuevo programa de Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, de conocer la historia, en este caso, de un judío, de un matemático de origen judío, que como siempre nos acerca Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuamos con este programa dedicado a las matemáticas y en este caso, como decía, de un matemático de Olrey, Terquem, nacido en el siglo XVIII, a finales de ese siglo. Amelia. Sí, en efecto, este hombre vive entre 1782 y 1862, que es considerablemente antes de lo que solemos estar acostumbrados. Y este hombre destaca en geometría, pero toca un poco todos los palos, porque en aquel momento te podías especializar, pero lo normal era que te interesara un poco de todo, porque las matemáticas no estaban tan desarrolladas como hoy en día, por supuesto. Él nace en Metz, una ciudad francesa en el noreste del país. Nace en el seno de una familia judía tradicionalista, con dinero, afincada allí desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, su padre pierde parte de la fortuna al prestar dinero a emigrados que no llegan a devolvérselo, aunque sí que le devuelven los bienes que durante la Revolución Francesa le confiscan, o sea que por ahí por lo menos se salvó. En cualquier caso, tenían dinero suficiente como para llevar una vida acomodada y Olrey comienza con sus estudios en una escuela donde solamente le van a enseñar hebreo, solamente le van a enseñar a leer hebreo. Tras lo que, cuando uno aprendía, se pasaba a la traducción de la Biblia. A mí esto me llama particularmente la atención porque se suele hacer énfasis cuando se lee su biografía en que en su yeshivá no había ni papel ni tinta, no se escribía. Entonces eso es totalmente ajeno a lo que es en día de hoy la enseñanza, ¿no? La escuela. Para 1794 comienza a estudiar el Talmud con un tutor y por esta época su hermano Eli acaba por una serie de azares del destino en Coblenza, donde conoce a otros judíos que no viven tan apartados de la sociedad. Bueno, eso no ha sonado como yo quería. Quería decir que estaban más integrados, ¿no? En Alemania. Entonces, Eli muestra a su familia la alternativa con la que él se ha encontrado y llega hasta buscarle a su hermano Olrey un tutor para que aprenda alemán, lo cual hace con bastante éxito. De hecho, Terquem acaba hablando varios idiomas diferentes, un experto, podríamos decir, en lengua. Y esto de que acabe hablando alemán al principio es curioso. Al principio me refiero al principio de su vida, porque él, siendo francés, no hablaba francés, dado que no era el idioma que se hablaba en su casa, hasta el punto de que él llega a tener problemas a la hora de enrolarse en la universidad debido exclusivamente a la barrera del idioma, porque las matemáticas se le daban muy bien. Bueno, Olrey comienza a asistir además a la escuela central, a pesar de todo va aprendiendo bien, aunque está un poco, claro, le cuesta un poquito ponerse al día, y en 1801 consigue ser admitido en la Escuela Politécnica de París al segundo intento. Aquí está lo que yo comentaba de que le cuesta al principio entrar. Va a entrar, entre otras cosas, gracias a la ayuda de Moses Asheim, que es un maestro y amigo suyo y que le prepara para el examen de ingreso. Este hombre vive entre 1750 y 1839 y va a ser un matemático judío francés y poeta también, que trabajó en análisis y en geometría. Él en 1799 publica un libro llamado Investigaciones en el cálculo integral y diferencial, que estaba bastante bien y es bastante popular, entre otras cosas, porque tanto Lagrange como Laplace, que son dos de los grandes matemáticos de la historia, lo alaban, consideran que es un texto muy bueno. Volviendo a Terquem, vemos que él progresa rápidamente hasta el punto de ser nombrado asistente de la facultad 2 años después de matricularse en la Escuela Politécnica de París por primera vez, y va a dar clases de matemática y de mecánica antes incluso de sacarse el doctorado. Y bueno, que conste también que fue el segundo estudiante judío que se enrola en la Escuela Politécnica, o sea que deja el listón bastante alto para todos los que vienen detrás. Al año siguiente, en 1804, obtiene el doctorado en ciencias y a continuación se va a enseñar a Mayence, una ciudad que va a ser la capital del Estado Federado Alemán de Renania-Palatinado,
y es un importante puerto fluvial, a las orillas del Rin, con una población considerable. Él no se va a un pueblo pequeñito, va a un sitio bastante grande. En particular, una cosa curiosa es que allí va a ser donde Gutenberg invente la imprenta de caracteres móviles, que contaba con cierto empaque, ¿no? Con cierto cuerpo de sabios. Esta ciudad pertenecía en aquel momento a Francia bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte y va a permanecer Olry allí hasta 1811, que va a ser cuando acepte un trabajo en la escuela de artillería. Cambia de un instituto, de una facultad, a la escuela de artillería de la propia Mayence, que venía además esta escuela de artillería de unir una que existía previamente con una escuela de ingenieros que se había fundado en 1807, o sea que no tenía muchos años, pero que también nos encontramos con otro cuerpo universitario potente. Entonces esta escuela va a ser una escuela militar que instruye a artilleros, especialmente oficiales. Se pasa a la escuela de artillería de Grenoble y en 1815 se hace bibliotecario del Depósito Central de Artillería de París, en un movimiento laboral que no va a dejar de ser hasta cierto punto llamativo. Él tenía para entonces 33 años y otra alternativa. Él podía haber cogido la cátedra de matemática en Reims o en Grenoble, pero él prefirió irse a París con objeto de poder estar en contacto con una élite intelectual más numerosa y más significativa. Será desde su puesto como bibliotecario jefe, desde ahí va a empezar a publicar seriamente. Por ejemplo, tenemos 2 manuales de álgebra que salen en 1828 y 1834, un manual y su actualización, 2 de geometría que siguen el mismo patrón en el 29 y en el 35, un manual de mecánica, va a sacar un libro de ejercicios de matemáticas elementales en la década de 1840 y también tiene traducciones de libros militares, de algunos de matemáticas también. El más conocido, podríamos decir, es el Nuevas Experiencias de Artillería, que es un tratado que sale en 1826. A esto se le une un volumen considerable de artículos en revistas científicas de matemáticas e incluso algunas obras inéditas, como por ejemplo los comentarios sobre la mecánica de Celeste. La mecánica de Celeste es un libro que había escrito Laplace y él hace, pues eso, un comentario. Este libro no se va a publicar, pero sus hijos lo donan a la Academia de las Ciencias de Francia y por eso sabemos que está ahí. Antes de que se me olvide, Olry se casa y tiene 5 hijos, 2 chicas y 3 chicos. Ellos, varios de ellos para acabar en la universidad y llevando también carreras famosas. Terquem, además, va a ser el autor bajo seudónimo de las cartas de un israelita francés a sus correligionarios, también conocido como las cartas safáticas, publicadas entre 1821 y 1837. Además va a contribuir con algunos tratados a la traducción al francés de la Biblia hecha por Samuel Cahen en 1831, que va a ser la primera Biblia traducida al francés por un traductor judío. Con respecto a las cartas safáticas, pues baste mencionar que se trata de una serie de 27 textos publicados en dos periódicos diferentes. El israelita francés saca las 9 primeras y el corredor de la Maselle saca las 18 restantes, y el objetivo era regenerar e integrar a los judíos franceses que se hallaban en una posición, por lo que él comenta, horrorosa. Él instaba a una mayor integración, a una reforma religiosa y proponía una serie de medidas, como por ejemplo pues trasladar el sábado al domingo, legislar la manera de la circuncisión, una mayor integración y derechos para las mujeres en el judaísmo. Hay una cosa muy dice que es ¿por qué los niños tienen un paso a la edad adulta y las niñas no? Bueno, pues también abogaba por formación escolar y profesional, es decir, una educación consistente de los judíos. Se lo consideró un radical en su momento por todo esto y justo en ese momento no tiene un gran impacto, pero a largo plazo cierto impacto sí que tuvo. Con respecto a matemáticas, su resultado más famoso va a ser la demostración de la circunferencia de los 9 puntos. La circunferencia de los 9 puntos es una circunferencia que va asociada a cualquier triángulo, a cada triángulo le toca uno, y esta circunferencia pasa por 9 puntos muy significativos.
los puntos medios de los 3 lados del triángulo, aquí van 3, los pies de la figura, otros 3, y los puntos medios de los segmentos que unen los 3 vértices con el ortocentro. Esos son 3 puntos. El ortocentro, por cierto, es la intersección de 3 alturas. Entonces, todo esto se puede dibujar con papel, lápiz y un compás. Geometría plana descriptiva va a ser uno de los focos de actuación de Olry. La historia cuenta que la descubre esta circunferencia el matemático alemán Carl Wilhelm Feuerbach entre 1800 y 1834, que le pone nombre, pero él solamente detecta 6 de los 9 puntos importantes. Y a pesar de que se supone que la descubre él, no va a ser el primero en trabajar en ella. El francés Charles Briachon, que vive entre 1783 y 1864, y el también francés Jean-Victor Poncelet, que vive entre 1788 y 1867, van a trabajar sobre esta circunferencia y también la detectan y ven los puntos, 6 de estos puntos notables. Pero va a ser Terquem el que daría la forma final al teorema, que dice, dado un triángulo, hay una circunferencia que pasa por estos 9 puntos que hemos mencionado. La gracia está en que la circunferencia existe y por supuesto que es una. Esta circunferencia tiene una serie de propiedades interesantes y, como comentaba, todo esto va a ser geometría descriptiva, pero no va a ser la única rama que toque Terquem. También va a demostrar el teorema de Fermat para n igual a 4, que en aquel momento estaba bastante reciente, va a estudiar el álgebra de Galois, va a estudiar análisis, combinatoria. De nuevo, en aquel momento lo normal era tocar un poco de cada palo. Otra de las cosas que hizo Terquem fue trabajar como profesor universitario desde que llega a París hasta prácticamente el resto de su vida, y va a ser también fundador de 2 revistas matemáticas. En 1842 va a ser cuando salga la primera, pero hasta 1842 va a pasarse 5 años publicando, es decir, escribiendo para una revista que el matemático Liouville, que quería que él publicara, pero en un momento determinado lo deja pues para poder juntarse con Camille Christophe Grenot para publicar una revista que se publica hasta 1927, pensada para estudiantes de la Escuela Politécnica y la Escuela Normal. Terquem se va a escribir con científicos de toda Europa, va a publicar artículos originales, va a publicar reviews de obras extranjeras y en general editó durante 2 décadas esta publicación. Llegado a 1855 comienza a trabajar en el Boletín de Historia, Biografía y Bibliografía Matemática, una revista que se va a dedicar a la historia de las matemáticas. Además, desde su puesto de bibliotecario va a lograr que su biblioteca pasara de tener solamente 300 libros a ser una de las más completas de su especie. Como además él se sabía perfectamente todo lo que había allí, podía orientar a cualquier militar que lo necesitase, y los militares, por lo visto, lo consideraban un bonus importante. Es más, en 1852 Napoleón III visita la biblioteca y lo nombra oficial de la Legión de Honor. Ella era miembro de la Legión desde 1828. Va a morir en el 62 y va a morir siguiendo con su línea de trabajo y siendo ya bastante mayor, pero bueno, al que le gusta. Claro. Bueno, pues sigue, ¿no? Como lo hizo en su caso este autor, este matemático de origen francés y también de origen judío, como siempre nos trae Amelia aquí a De Cero a Aleph, Olry Terquem, que ha sido el protagonista de la historia de esta edición del programa dedicado a las matemáticas aquí en Radio Sefarad, De Cero a Aleph. Gracias, como siempre, a todos los oyentes por escucharnos y gracias, Amelia, por hacer posible este programa. Gracias a ustedes.